Los flashes brillaron, el público enmudeció, y de repente, pues Hollywood tiene una nueva y trágica obsesión. Sí, bienvenidos a Starscope Report. Aquí es donde exploramos a fondo todos estos dramas de Hollywood, la industria musical y, bueno, los escándalos virales que marcan tendencia. Exacto. Y hoy tenemos un análisis súper detallado sobre un caso que de verdad nos dejó helados. O sea, el titular principal hoy es Jacqueline Falk, su muerte revelada a los 60 años. Es una noticia fuertísima. Revisando los últimos reportes de TMZ y también los registros del médico forense de Los Ángeles, confirmamos detalles desgarradores. ¿Sí? Básicamente, Jacqueline, que es la hija adoptiva del legendario actor Peter Falk, o sea, el queridísimo detective Columbo, se quitó la vida. ¡Wow! ¡Qué tragedia tan grande! Sí, fue en su residencia y esto... los documentos oficiales dicen que ocurrió el 27 de abril de 2026. Es que, fíjate, crecer bajo la sombra inmensa de una figura global de la televisión ya es una carga súper compleja. Claro. Pero aquí hay un nivel de soledad institucional, un dolor que va mucho más allá de las típicas presiones de la fama. Totalmente de acuerdo. Pero, para quienes nos escuchan, de verdad esperen a escuchar lo que desencadenó toda esta pesadilla. Y si les atrapan estos giros oscuros de Hollywood, asegúrense de suscribirse, porque tenemos historias muchísimo más locas por delante. Sí, no se lo pueden perder. Porque el trauma de Jacqueline tiene raíces muy profundas. Para entenderlo, hay que ir a los últimos años de vida de Peter Falk. Cuando enfermó de Alzheimer. Exacto. Cuando él enferma, el Estado le da a su segunda esposa, Sheridan S., la tutela legal completa. Y bueno, en la práctica, eso le permitió aislar por completo al actor. O sea, ella tomaba todas las decisiones sobre quién lo veía. Las hijas ni siquiera fueron notificadas de su muerte en 2011, ni de los arreglos del funeral. Es increíble. Es como si, no sé, como si el mismísimo Colombo hubiera sido víctima de un secuestro legal, un crimen perfecto que ni él pudo resolver. Es una analogía dura, pero muy real. Psicológicamente, el impacto de quedarse fuera de ese muro legal genera algo que los expertos llaman duelo no reconocido. Duelo no reconocido. A ver, cuéntanos un poco más de eso. Pues es cuando la propia estructura legal o familiar le niega a alguien el derecho básico a despedirse. O sea, el dolor de la persona queda invalidado ante la sociedad. Y eso debe agravar el trauma muchísimo a largo plazo. Severamente. Afecta la salud mental de una forma devastadora, que es exactamente lo que vimos con Jacqueline. Qué fuerte. Y, bueno, más adelante vamos a hablar de un giro legal que nadie vio venir y que cambió las reglas del juego. Porque todo este dolor familiar encendió una verdadera revolución. La hermana de Jacqueline, Catherine, canalizó toda esa indignación impulsando una nueva legislación. Sí, lo que hoy conocemos como la ley Peter Falk, ¿verdad? Así es. Una ley que ya fue aprobada en Nueva York y otros estados y que prohíbe tajantemente a los tutores aislar a los familiares. O sea, los obliga a notificar traslados, ingresos al hospital, el fallecimiento, ya no queda a discreción del tutor. Exactamente. Los jueces tienen que identificar desde el principio quiénes tienen derecho a visitar a la persona. Y por lo que leímos, esta ley ya tiene dientes. De hecho, ya ha castigado a tutores abusivos con multas de hasta... $20,000, sí. Es un avance gigante. Pero la pregunta que me queda dando vueltas, viendo el trágico final de Jacqueline esta semana, es si todo esto llegó demasiado tarde para ella. Son incapaces de sanar una herida emocional que ya es irreversible. Nada devuelve los años robados. Claro, ni deshacen el trauma de haber sido borrada en los momentos más vulnerables de la vida de un padre. Y hablando de ser borrada, hay un detalle en esta historia que quedó literalmente tallado en piedra. Sí, ese detalle da escalofríos. El epitafio en la tumba de Peter Falk. Si uno va y lo lee, dice textualmente, «No estoy aquí, estoy en casa con Shira». Es un recordatorio permanente y público de una exclusión absoluta. O sea, el punto final de una historia muy cruel. Sí, donde una herramienta legal permitió reescribir la narrativa de una familia entera. Borrando a las hijas por completo, lamentablemente. Lo que nos deja con un pensamiento muy provocativo para nuestra audiencia. Las reglas pueden cambiar, pero ¿puede realmente una ley reparar el daño psicológico de ser borrado de la propia historia familiar? Difícil saberlo.
Han estado escuchando Starscope Report, donde descubrimos las historias que moldean a Hollywood, la música y la cultura pop. Gracias por sintonizar, y no olviden suscribirse para más historias que mantienen a las estrellas brillando.